Buenas tardes, señor juez, defensa y público en general. Estamos aquí para desahogar el interrogatorio. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Valerio Pechcu. ¿Cuál es su profesión y a qué se dedica actualmente? Sí, actualmente soy psicólogo infantil y médico legista. Actualmente soy perito adscrito a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Desempeño las funciones de psicólogo y médico legista. ¿Cuántas pericias ha realizado en casos de abuso sexual infantil? Aproximadamente he realizado más de 200 dictámenes en esa materia. Durante la sesión, ¿usted notó algún comportamiento anormal en la menor? Sí, ¿Nos describe cómo fue el comportamiento de la menor? claro. Al estar con la menor en la sala especializada para realizar este tipo de dictámenes, puesto que es necesario tener una aula acondicionada para el menor, presenta un comportamiento triste, no hablaba mucho, se mantenía un poco aislada y con cierta inseguridad, por lo cual determiné que su comportamiento es anormal. ¿Cuál fue el método que empleó al realizar el dictamen psicológico? Sí, utilizamos dos técnicas, dos métodos. El primero fue la entrevista y el segundo es la técnica psicológica del rapport. Usted en el dictamen pericial señaló que la menor mantiene actitudes conductuales no acordes a su edad. ¿Nos explica cuál es la diferencia en el comportamiento normal de la niña de su edad a la de la Daniela? Claro, existen dos comportamientos en los menores de edad. Esto es debido al entorno en el cual ellos crecen y se desarrollan, su ambiente. Cada niño toma conductas diferentes, sin embargo, existe un patrón que determina cuándo un comportamiento es anormal, cuándo es que los niños dejan de ser normales a anormales. Un comportamiento normal, es normal cuando la actitud del menor la expresa con timidez o de manera espontánea. A simple vista se percibe que el menor no sufre ningún tipo de comportamiento distinto. El comportamiento de Daniela es muy ansioso y distanciado. Presenta una sintomatología de actitud agresiva. Esto nos determina que es un comportamiento anormal. ¿Podría decirnos cómo es el comportamiento de un menor que fue abusado sexualmente? Sí. Por lo general, el comportamiento de los niños a los cuales sí los han abusado sexualmente, sí han sufrido este tipo de abuso, es de tener una actitud de agresividad, de hostilidad y un distanciamiento muy marcado, así como una sintomatología de tristeza y depresión constante, llegando a comportarse y expresarse con enojos, con mucho llanto, orinarse en la cama o en otros lugares. Demuestran comportamientos que antes no realizaban, no hacían en su casa. A esto se le conoce como agresiones. ¿Nos explica cómo puede percibir Daniela los actos de abuso sexual viniendo de su padre? Sí, hay cuestiones que en la materia realiza el médico legista y y el psicólogo. En este caso, pues no, al yo no haber sido el médico legista que haya determinado en el dictamen si hubo un abuso sexual o no, ya que este dictamen tiene cuestiones que son para establecer si hubo algún rastro, sin embargo, no es algo exacto. En este sentido, no podría dar respuesta a ello. ¿Nos explica cómo el comportamiento de Daniela se relaciona con su padre? Claro, a través de la técnica del rapport, se logró establecer que la menor se baña con desnuda con su padre y duermen en la misma cama.
que ella está muy arraigada a su padre, que expresa que él la quiere mucho, le da mucho amor. Con un solo dictamen no es posible establecer eh, qué es lo qué más, qué hay más allá en esa relación de padre e hija. En este caso, pues tendría que realizarse más sesiones psicológicas para determinar si su relación es una relación sana, podríamos decir, podríamos decirlo. ¿Nos explica cómo el comportamiento de Daniela se relaciona con un abuso sexual? Sí, debido a su comportamiento anormal y a las regresiones que ella presenta, puede que haya algún tipo de abuso. Sin embargo, puede que sea por otra situación que la niña presenta esos síntomas. No siempre es algo exacto. Podría ser que sea un abuso o que sean cuestiones de herencia o cuestiones familiares. Usted refiere que la menor presenta afectación emocional cuando habla de su padre. ¿Nos explica el motivo de concluir que la afectación emocional es en relación con su padre? Al entablar los métodos de la entrevista y el rapport, la menor presentó un comportamiento hermético, es decir, ella se cerró a todo, no quería expresar nada. Y al mencionar a su padre, su comportamiento era de ansiedad, se ponía un poco inquieto. En relación con el resultado de los juegos de dibujo con la menor, ¿nos explica qué actividades realiza el señor Armando Sánchez con su hija? Sí, debido a cuestiones de las técnicas que usamos desde la entrevista y el rapport, pudimos eh, determinar que por medio de los dibujos es que ella dibuja a su padre eh, juntos en el baño, los dibuja de color rosado. Sí, esto expresa o representa que están desnudos. Y en el otro dibuja una cama con ella y con su padre. Esto nos quiere indicar que ellos duermen juntos. Ninguna otra pregunta, su señoría. Se libera el perito. Muy buenas tardes nuevamente, su señoría, agente fiscal y público que nos acompaña en este recinto. A continuación vamos a seguir con las reglas del contrainterrogatorio que ha presentado la fiscalía con el acusado que es Valerio Pechcu. A continuación, esta defensa va a realizar lo que es el contrainterrogatorio. Muy buenas tardes, perito. En el presente asunto, ¿qué tipo de dictamen realizó? Fue un informe pericial psicológico forense. Muy bien. Para iniciar a profundidad con la litis, usted fue el perito psicólogo del caso en el que una niña en el municipio de Solidaridad. Objeción, su señoría. La pregunta no es relativa a la litis de este juicio. Gracias, señoría. Usted ha dicho que determinó que el comportamiento de la menor es anormal. ¿Con base en qué se sustentó para determinar que ese comportamiento anormal con la menor? Como anteriormente señalé, he llevado a cabo aproximadamente 200 dictámenes periciales, además de apoyarme en el estudio de las cuales las principales teorías relacionadas a la psicología infantil las anunciaron grandes estudiosos como Sigmund Freud, que fue un médico neurológico, y Jean Piaget, que fue un epistemológico, psicológico y biólogo, orientados a un sano y normal desarrollo. Es por ello que al aplicar y comparar las teorías, experiencias y conocimientos con el comportamiento de la menor, llegué a esa conclusión, ya que ella difiere por un gran margen. Muy bien. En el dictamen, en el apartado de valoración de resultados, en la entrevista,
Usted determina que la menor presenta fluidez y coherencia cada vez que habla, siendo que a su vez habla poco, se limita a contestar de manera concreta. Aquí percibo que hay una contradicción. ¿Puede explicar por qué terminó esa situación? Claro que sí. Porque durante las sesiones con la menor observé que no, por lo que cuando ella hablaba lo hacía con coherencia y fluidez al dar sus respuestas. Al entendido de que fluidez se refiere a la forma articulada de su habla, la coherencia es la relación lógica que guardan sus respuestas con las preguntas que se le hicieron como cuestionamiento y que es concreta para contestar únicamente lo que se le estaba preguntando, sin abundar más en ello. Muy bien. Usted empleó como método la entrevista y la técnica del rapport. ¿Les puede explicar cómo los aplica? Objeción, su señoría. La pregunta concierne dos hechos en uno solo. Es ilegal en su totalidad. Señoría, reformule la pregunta. Usted dijo que el método que empleó al realizar su dictamen psicológico fue una entrevista y la técnica del rapport. Sin embargo, no las explicó. Explique cómo empleó cada uno de esos métodos. Con mucho gusto. Ah, una técnica fundamental de evaluación en psicología forense es la entrevista pericial semiestructurada. Es por ello que la empleé mediante una serie de preguntas abiertas y cerradas dirigidas a la menor, por lo que las respuestas me permitieron abordar de manera sistemática y flexible una exploración en el estado mental actual de la niña y sobre todo en los aspectos más relevantes en relación con el objetivo del dictamen. Explicar también que la técnica rapport es ese ambiente de seguridad y confianza que la psicóloga, en este caso yo, crea entre la evaluadora y el evaluado, que es la menor, para que se pueda obtener una información más relevante, objeto del informe. Es por ello que pude aplicar mediante un juego de dibujos en conjunto con una serie de preguntas claras y apropiadas, de forma que la menor pudiera entender y no sintiera un riesgo de ser invadida. Gracias. Usted dijo cuáles son los síntomas que presentan los menores cuando han sido abusados sexualmente. Esos mismos síntomas presenta la menor de iniciales. La menor que en el del caso concreto. Sí, así es. Usted dijo que no es usted quien determina si hubo o no un abuso sexual, ¿cierto? Sí, cierto. En realidad el informe médico legisla ayuda a complementar la información que estoy aportando para ser un poco más objetiva. Gracias. Usted mencionó que es necesario que se realicen más sesiones psicológicas para determinar si existe algún tipo de relación de abuso sexual por parte de su padre hacia la menor. ¿No es así? Sí, así es. Usted también mencionó que puede haber otras situaciones por las cuales la menor pueda tener esos síntomas y regresiones, ¿cierto? Efectivamente, pueden haber otros factores que influyen en el comportamiento, pero que ante el caso, pues no toma mucha relevancia en realidad. En sus conclusiones determinó que la menor sufre afectación emocional cuando habla de su padre, resultado de la convivencia compartida y de la forma en que su padre le da un trato a ella. Sin embargo, no estableció cuál es esa afectación que usted refiere, ni cuál es el trato que él le da a ella. ¿No es así? Sí, no están tan especificadas en el dictamen escrito que rendí, pero estas fueron explicadas y detalladas
probatorio presentado al juez con anterioridad. ¿Ninguna otra pregunta, señoría? Se libera el testigo.